Uno de los retos que estamos enfrentando los maestros hoy día tiene que ver con la elaboración de guías de aprendizaje. Por tanto, el presente video busca brindar algunas orientaciones al respecto, quizá no porque sean nuevas, pero sí para recordar juntos aspectos que nos pueden ayudar a asumir el reto de la construcción de este tipo de guías que estoy mencionando. ¿Cómo se va a hacer este video? ¿Qué aspectos va a tener en cuenta? Entonces, vamos a arrancar por una definición en relación con las guías de aprendizaje que estamos entendiendo por ello. En un segundo momento se va a trabajar en torno a aspectos que se pueden considerar como estructuras o esenciales para esta estructura básica de las guías de aprendizaje. En relación con ello, una propuesta de estructura que se podría considerar para su elaboración, pero igualmente recordar algunos de los elementos planteados como esenciales para una planeación de clase de parte del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Aspectos que nos pueden ser útiles también para la construcción de nuestras guías de aprendizaje. En una tercera parte del video trabajaré sobre algunas recomendaciones vinculadas sobre todo a dos aspectos. Unos aspectos asociados a la redacción o la manera como escribimos las guías de aprendizaje, y por otra parte algunas recomendaciones vinculadas al diseño visual de nuestras guías. En relación con la definición de guía de aprendizaje, cabe decir que se entiende como un material didáctico que está diseñado para que una persona lo pueda utilizar en ausencia de un orientador o un docente orientador. Significa esto que está pensado en una perspectiva de no presencialidad, por tanto debe tener una forma de estructura sistemática, lógica, para que un usuario o un estudiante en este caso, con la lectura del mismo, pueda saber claramente qué debe hacer para alcanzar un objetivo de aprendizaje concreto. Desde esa perspectiva puede incluir una o varias actividades que juntas permiten a esta persona avanzar hacia el proceso formativo que se le esté proponiendo. De ahí que las guías de aprendizaje tengan una relación muy cercana y de hecho se sustenten en lo que es el diseño instruccional. El diseño instruccional tiene como punto de partida la utilización óptima o la optimización en el uso de recursos para que una persona pueda proponerle a otra un recorrido específico que le permita adquirir una habilidad, una competencia o un conocimiento dado. De ahí que se plantea como una secuencia de acción o como una experiencia que hace uso de diversos recursos para lograr que alguien aprenda de manera más eficiente, más eficaz y sobre todo de forma más atractiva. Recordemos que el principio es que la persona pueda recorrer ese proceso de aprendizaje de manera autónoma y por tanto se trata no solamente de ofrecer los recursos adecuados, sino de estructurarlo de tal manera que su seguimiento se le haga fácil. Por eso se habla justamente de una estructura sistemática y lógica y por eso también se habla de posibilitar que la persona alcance ese aprendizaje de manera individual. Recordemos que el principio es que el maestro no va a estar presente para explicar la guía, sino que la guía debe explicarse por sí misma. Igualmente, habría que tener presente que cuando estamos hablando de una guía de aprendizaje, hay unos elementos que deben estar allí presentes. Estos elementos son muy cercanos también a lo que se entiende como objeto de aprendizaje o cuando uno está pensando en los objetos de aprendizaje. ¿Qué elementos van a ser estos? Por una parte, es muy importante que una guía de aprendizaje incluya elementos contextualizadores. ¿Qué es esto de los elementos contextualizadores? Es básicamente poder ubicar la guía dentro de la perspectiva curricular de un proceso educativo dado. No solamente entonces también estaremos hablando de esa perspectiva curricular, sino que habrá que indicar desde dónde se está brindando esa guía, desde qué institución, para qué nivel educativo, desde qué asignatura o asignaturas o desde qué campo disciplinar, incluso quiénes son los autores, en qué año se elabora o en cuál época está asociada a su construcción, de tal manera que una persona pueda saber esa guía dónde se ubica dentro de un proceso formativo dado. Por otra parte, es importante tener en cuenta
que una guía de aprendizaje en principio lo que va a plantearnos es una secuencia didáctica. En ese sentido tendrá unas actividades de apertura, unas actividades de desarrollo y unas actividades de cierre o conclusión que permitan valorar el trabajo realizado. Cuando estamos hablando de la apertura, tiene que ver con lograr atrapar, enganchar, vincular al otro, a esa persona a la cual queremos llegar y queremos convencerlo de aprender eso que le estamos ofreciendo, y para ello será importante también partir de los saberes previos de esa persona. Básicamente es el momento de motivación para el otro y cómo vamos a lograr que quiera realmente seguir nuestra guía y básicamente como que vivir la experiencia que le estamos proponiendo. De hecho, estoy indicando también que una guía de aprendizaje se plantea prácticamente como un viaje. Nosotros somos los guías que les estamos ofreciendo a las personas o a una persona en particular la posibilidad de aprender si vive ese viaje a través de los contenidos que le estamos ofreciendo. Así que la apertura va a ser fundamental en ese sentido. El desarrollo debe contener no solamente contenidos que le permita identificar definiciones, conceptos, de pronto elementos justamente para poder reconocer de qué se le está hablando, sino también ejemplos que concreten o que dejen en un escenario más real de pronto algunos elementos abstractos que se le están compartiendo, así como actividades de aplicación, actividades que le permitan a la persona poner en práctica aquello de lo cual se le está hablando, saber si efectivamente puede utilizar esos contenidos o esos conocimientos incluso en su vida cotidiana, en su vida diaria, ir en ese ejercicio de respaldar aquello que está siendo explorado a través de la guía de aprendizaje. En el cierre, o cuando uno está haciendo la conclusión de nuestra guía de aprendizaje, es una recomendación posible y de pronto una que nos puede ser muy funcional, es pedirle a la persona que ha seguido la guía que pueda hacer una síntesis del ejercicio propuesto o digamos de la actividad propuesta o de la temática propuesta. Que la persona o se le proponga a la persona que pueda resumir aquello que ha aprendido a través de la guía. Esto tiene que ver, si lo estamos pensando en una lógica de viaje, que sea capaz de compartir esos aprendizajes memorables, esas anécdotas que ha tenido a través de la experiencia y, en otras palabras, que pueda valorar desde los mismos elementos que le ofrezca la guía que ha aprendido. En ese sentido, podemos pensar en una posible propuesta de estructura, no como camisa de fuerza, sino justamente como una posibilidad entre otras, entendiendo que una guía de aprendizaje brinda esos elementos contextualizadores desde el encabezado, desde una portada, desde la utilización de los pies de página, una contraportada si es el caso de pronto de una guía que uno esté estructurando de manera más amplia o que sea más amplia. Siempre va a ser importante que nuestra guía tenga un título que sea muy llamativo, que la gente quede enganchada, pero que también tenga claro de qué se trata esa guía, qué es lo que voy a aprender allí. Una introducción que justamente me brinde los elementos de contexto sobre de qué se trata ese viaje o esa experiencia que voy a vivir, donde me deje claro también cuál es el propósito de aprendizaje concreto, qué es lo que yo voy a aprender, cuáles son esos elementos que voy a poder poner en práctica en mi vida cotidiana después de desarrollar esta guía, cuáles son esas competencias, no solamente desde lo cognitivo, no solamente desde el saber, sino también desde el saber hacer o desde el relacionarme con otros. Y a partir de allí proponerle específicamente ese desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que le planteas que va a hacer? ¿Qué es lo que esa persona debe recorrer contigo para poder lograr el proceso de aprendizaje a través de los contenidos que le estás ofreciendo y las actividades propuestas? Una buena recomendación es que terminado como la parte gruesa del contenido se le haga una síntesis digamos al estudiante, pero igualmente que esa síntesis lo invite a representar de una manera personal el conocimiento adquirido. ¿Listo? Igualmente plantearle unos criterios de valoración muy adecuados, incluso va en la línea de autovaloración o autoevaluación, para que pueda pensar y reflexionar sobre el recorrido realizado y lo aprendido. Y no está de más brindar también como elementos de contextualización datos de contacto en caso de que la persona quiera
resolver alguna inquietud que la guía le ha planteado. Aunque, como bien lo mencionaba, el principio con el cual debemos también diseñar o desarrollar estas guías es pensando en que las inquietudes vayan más en la línea de reflexiones adicionales que proponga la guía y no que vayan en la línea de preguntar algo en relación con que la guía no es clara. Entonces hay que procurar siempre que la guía se defienda por sí misma. Hay un elemento que podemos nosotros aprovechar para diseñar nuestras guías de aprendizaje y tiene que ver con esta ruleta que plantea el programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, a través de la cual presenta ellos lo denominan como los elementos esenciales o qué se debe tener en cuenta para la preparación de un plan de aula o la preparación de una clase. Aspectos que, si bien pueden tener una perspectiva un poco diferente a la línea de las guías de aprendizaje, también nos dan elementos o también tienen puntos de encuentro que pueden ser importantes de considerar al momento de hacer un diseño de una guía. Desde esta perspectiva, habría que mencionar que se habla de 5 momentos, ¿sí? 5 fases, pero esas fases no dejan de corresponder de todas maneras a esa apertura, a ese desarrollo, a esa conclusión de una guía de aprendizaje. Desde la exploración, ¿qué es importante tener en cuenta? Recordemos que ese es el momento de enganchar al estudiante. Tiene que ver con motivarlos, con propiciar el reconocimiento de saberes previos, con que pueda empezar a relacionar eso que ya sabe con lo que le estamos proponiendo que va a aprender. Igualmente, poderle dejar claro cuál es el objetivo de aprendizaje, qué es lo que va a aprender, para qué lo va a aprender, por qué es importante aprender eso, cómo es que le proponemos que lo va a aprender. Estos elementos también van a ser relevantes para que el estudiante entienda o asuma como significativo el recorrido que se le está proponiendo. Cuando se habla de la estructuración, y ya estaríamos en el momento del desarrollo propiamente de la guía, es importante tener presente que los contenidos que se le ofrezcan al estudiante incluyan los elementos de conceptualización necesarios para que pueda desarrollar la actividad que se le está proponiendo. Debe incluir contenido disciplinar, conceptos, vocabulario de pronto que va a ser necesario para que comprenda los contenidos que son compartidos. Si de pronto se requieren instrucciones particulares sobre el uso de algunos códigos, estoy pensando de pronto en música o estoy pensando de pronto en matemáticas, que a veces hay algunas fórmulas que se pueden requerir o algunos aspectos específicamente asociados con los sistemas simbólicos propios de una materia o de una asignatura. Es importante darle esos elementos al estudiante para que pueda justamente tenerlo como estructura en el desarrollo, como base en el desarrollo de la actividad que se le esté proponiendo o el avance que se le esté proponiendo en un aprendizaje concreto. Igualmente tendrá que ver con explicar procesos, con dar ejemplos sobre cómo desarrollar o cómo aplicar el conocimiento que se le está brindando, incluso indicarle algunos resultados esperados o si uno aprende determinada temática, cómo se espera que eso se vea reflejado. A partir de esa conceptualización, avanzar justamente hacia actividades de práctica y de transferencia, en este caso los voy a poner unificados, que tiene que ver con la ejecución que un estudiante es capaz de hacer de esos conocimientos que se le han compartido. Allí se le deben dar también apoyos o se le debe dar un andamiaje adecuado para que el estudiante pueda saber qué es lo que debe hacer, cómo debe desarrollarlo y, como lo mencionaba hace un momento, qué se espera que logre, cuál es el resultado que se espera que logre. Esa práctica guiada debe, o esos elementos que se le brinden, incluso con ejemplos sobre el tipo de resultados que se espera, debe permitirle al estudiante después debe permitir proponerle otro tipo de actividades que ya le permita avanzar hacia aplicar de manera independiente esos conocimientos que se le han brindado durante la estructuración. Y esa práctica independiente debe permitirle a su vez avanzar hacia la transferencia que tiene que ver con la aplicación del aprendizaje en la vida cotidiana.
Esa transferencia está asociada con la capacidad del estudiante de expresar aquello que ha aprendido a otras personas, por ejemplo, a su familia. En el caso pues de la situación actual que estamos viviendo, de pronto la creación de productos, la creación de contenidos, de materiales, de formas de representación que le demuestren o que a través de los cuales él pueda identificar que ha logrado los resultados que se le plantearon, pero que asimismo esa forma de evaluarse a sí mismo tenga que ver con la posibilidad de aplicar eso que aprendió en la vida cotidiana. ¿Listo? La transferencia tiene que ver sobre todo eso, con la posibilidad de conectar eso que ha aprendido con lo que cotidianamente estoy viviendo. Cuando estamos hablando del momento de valoración, la invitación en este caso es que no solamente se identifiquen criterios para que un maestro pueda valorar el trabajo del estudiante, sino sobre todo para que el estudiante pueda valorar por sí mismo si ha logrado el objetivo, qué dificultades tuvo en ese proceso, qué aspectos puede tener en cuenta para mejorar, qué instrumentos en ese sentido se le van a proponer para que pueda devolverse sobre el recorrido realizado y establecer si logró o no el objetivo propuesto. Si no lo ha logrado, identificar qué debería hacer para poder subsanar la situación y efectivamente lograr lo que se le ha propuesto como objetivo principal. En ese sentido, estaríamos encontrando en esos elementos esenciales que plantea el Ministerio de Educación Nacional aspectos que nos pueden ser útiles para la construcción de nuestra guía. Por último, miremos rápidamente los elementos asociados con recomendaciones ya en la redacción y en el diseño visual de nuestras guías. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Ya lo habíamos mencionado hace un momento, y es que la guía debe defenderse sola. Esto significa que la manera como se redacte debe permitirle al estudiante desarrollarla con el mínimo de intervención del maestro. La guía tiene como principio la no presencialidad, por tanto, la no presencia del maestro para explicarle al estudiante qué es lo que se supone debe hacer. Eso implica que, como se ha mencionado antes, incluye explicaciones, conceptos, ejemplos, instrucciones claras para que los chicos puedan avanzar en la aplicación de las actividades que se les esté proponiendo. En ese sentido, va a requerir un estilo y un lenguaje uniforme, claro y ameno. Básicamente, una buena forma de verlo o de un buen estilo, indiferente también del nivel educativo, es hablarle al estudiante en primera persona, de tal manera que se sienta directamente interpelado por el maestro a través del texto, y que eso también se le convierta en una forma de sentir que está, digamos, como más acompañado, o se siente de una relación más cercana con el autor del texto, que en este caso es el maestro. Se recomienda que las frases estén orientadas, o la forma de redacción esté orientada a la acción, evitando de pronto utilizar redacciones muy complejas o muchas frases subordinadas. Las frases subordinadas pueden complejizar la comprensión de un texto. Entonces, más bien pensar en unas oraciones construidas de manera sencilla, con un sujeto, un verbo y un complemento, que sea muy fácil de comprender, y que el estudiante de pronto no vaya a tener dificultad para identificar qué es lo que se le está pidiendo. Cualquier texto que tenga una buena redacción, pues esperaría que sean textos coherentes, que la información que se brinde sea clara, y sobre todo que la información sea suficiente para que el estudiante pueda avanzar en lo que se le está proponiendo. En este caso, estamos partiendo del principio de guías de aprendizaje cerradas o autocontenidas, en el sentido de no pensar en que el estudiante va a tener la posibilidad de acceder a contenidos externos a la misma. Por ende, la guía como tal debe incluir todos los contenidos que le permitan al estudiante comprender el tema, o comprender los campos disciplinares que pueden estar girando en torno a la temática que se ha planteado.
Importante también en una lógica de redacción todo lo que tiene que ver con el reconocimiento en el uso de fuentes consultadas para la construcción de la guía, lo que tiene que ver con el reconocimiento de créditos para terceros, pero igualmente en aquello que corresponda a una creación propia, original, igualmente indicarlo. Entonces ese reconocimiento de créditos respectivos también va a ser importante. Un ejemplo que podríamos también tener presente en la forma de redacción es el que indico a continuación. Entonces voy a permitirme leerlo. Esta es una misión para ti. Llevo tiempo pensando en los animales que me encuentro cuando voy al colegio o juego en el parque. Mariposas, gatos, pájaros y cucarrones. La verdad es que los veo todo el tiempo, pero me he dado cuenta que no los conozco bien. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los animales que ves todos los días? ¿Qué tipo de animales son? ¿Por qué están ahí? ¿En qué se parece y se diferencian? Si no te lo habías preguntado, esta será la oportunidad para hacerlo y sobre todo para contarle a otros lo que descubras. Te invito a convertirte en un explorador para observar atentamente, aprender y compartir sobre los animales en tu entorno. Empecemos. En esta introducción de un texto que retomo de un objeto de aprendizaje que elaboró Catalina Salazar González, que se llama Conocer para crear, crear para cuidar, texto que adapté justamente para poderlo vincular más a las recomendaciones dadas hace un momento, podemos observar cómo el texto interpela de manera motivadora y directa al estudiante. Lo está llevando a pensar en aspectos o en unas vivencias cotidianas, lo lleva entonces a conectar con unos conocimientos previos que el estudiante tiene, le hace una serie de preguntas que busca a través de ellas generar la motivación en el estudiante y empezar justamente a reflexionar, bueno, yo qué tanto conozco mi contexto, y a partir de allí le dice que, bueno, entonces van a hacer un ejercicio de dar respuesta a estas preguntas. Y cierra la introducción planteando un objetivo de aprendizaje en concreto. Listo, me está diciendo que qué es lo que yo voy a hacer, voy a observar atentamente, voy a aprender y voy a compartir información sobre los animales que viven cerca de mí o los animales de mi entorno. El estudiante sabe lo que va a hacer o sabe de qué se trata esa invitación que le están haciendo y tiene o se esperaría al menos que tenga una motivación ganada a través de conectar ese objetivo de aprendizaje con unas experiencias previas. Le plantea entonces aquí la autora y en la adaptación que se ha hecho de este texto unas primeras orientaciones sobre qué va a hacer como un reconocimiento también de esos saberes previos. Le dice, lo primero será escribir en tu cuaderno una lista de los animales que ves en tu casa, el colegio o el parque. Y ahí pues hay una continuidad de ese objeto de aprendizaje. Vemos entonces que hay una aplicación aquí de las recomendaciones sobre la escritura que permiten ser más cercana, en este caso se entiende que es para niños digamos pequeños y que a través de la escritura pues lo que trata de hacer es ser ameno, ser más atractivo pues la lectura para los estudiantes para quienes va dirigido este texto, que hace parte, como lo menciono, de un objeto de aprendizaje, el cual no es más que una guía también de trabajo autónoma para ellos. Por otra parte están las recomendaciones de diseño visual o qué podríamos tener en cuenta cuando armemos nuestras guías. Por una parte, es importante tener en cuenta las condiciones para las cuales estamos pensando en este momento ese diseño respectivo. Las condiciones tienen que ver con la necesidad de que todos estos materiales sean impresos, pero el no contar, estoy hablando del contexto particular de la zona en la que trabajo, el no contar, por ejemplo, con impresoras de color, el no contar de pronto con que se pueda imprimir un alto volumen de material, justamente pues para cuidar los pocos recursos con los que contamos, y ello implica que cuando uno va a diseñar necesita anteponer la funcionalidad a la estética. ¿Qué significa esto? Que antes de pensar en cómo va a lucir el material, tenemos que pensar con qué contamos para efectivamente reproducirlo en su momento, en este caso imprimirlo y
poderlo distribuir. Entonces ese es el principio con el que tenemos que partir también para la perspectiva del diseño. Aspectos a tener en cuenta: unificar la fuente o la tipografía que se va a utilizar y el tamaño de la respectiva tipografía. Una buena recomendación en términos de tipografía es pensar en aquellas que no tengan remates, serifas, también se le llama eso, tiene diferentes formas de llamarlo, pero tiene que ver con lo que estoy señalando en este momento en pantalla. Estos remates no facilitan la lectura o la legibilidad de una fuente, sobre todo cuando se utiliza para bastante texto. Puede que para un título corto pueda funcionar, pero ya para bastante contenido puede empezar a generar dificultades en la lectura, y también va a depender, por supuesto, del del tamaño de la letra. Entonces es importante ubicar una letra que funcione bien con tamaños pequeños, que no tenga muchos remates, que sea más bien simple, ¿sí?, en sus remates, como por ejemplo la Arial, como por ejemplo la Verdana, ¿sí?, que son letras que no tienen muchos arabescos, pues, y muchos remates, y como lo menciono, que funcione bien en tamaños pequeños. Igualmente, procurar no cambiar mucho el tamaño de las letras. Está bien si uno lo cambia entre títulos y párrafos, pero no empezar a utilizar una diversidad de letras y diversidad de tamaños, porque también va a saturar visualmente al usuario. Tener en cuenta el tema que mencionaba de las fuentes legibles, evitar entonces tipografías que sean muy adornadas, evitar el uso de mayúsculas sostenida en textos muy extensos. Si se va a utilizar, que sea solamente para títulos, y títulos sobre todo cortos. Si el título es largo, es mejor utilizar tipo oración convencional, utilizando las reglas ortográficas que corresponden al uso de las mayúsculas. Tener en cuenta los espacios en blanco. Demasiado contenido en una página puede saturar y puede ser abrumador para quien lo va a leer. Entonces, importante tener párrafos cortos, 4 o 5 líneas por párrafo está bien. Manejar de todas formas un interlineado sencillo, pensando en este tema de la funcionalidad. Importante también generar algo de espacio entre los párrafos, utilizar listados o viñetas cuando corresponda, para también dar un poco de descanso visual. Cuando nosotros tenemos textos justificados, podemos encontrarnos con la situación que se generen algunos espacios muy amplios entre palabras. Si eso se da, es adecuado probar cómo nos va justificando el texto a la izquierda. De hecho, en contenidos web se suele recomendar justificar siempre a la izquierda. En papel puede que funcione la justificación, que nosotros le podemos llamar lado a lado, pero va a depender de cuándo o en qué condiciones puede llegarse a dar que se den espacios muy amplios entre las palabras y también se convierte en una forma visualmente no agradable para un lector. Procurar contrastes altos. Pues si estamos hablando de que se imprimiera una sola tinta, tenemos tinta negra sobre hoja blanca, es un buen contraste. Evitar de pronto entonces en ese sentido utilizar tablas con fondos oscuros, grises, que vayan a hacer que al momento de la impresión se pierda justamente el contraste. Uno puede aprovechar la utilización de cursivas, negritas o subrayados para resaltar algunos elementos en nuestra información, como estoy haciendo, por ejemplo, justamente en esta presentación, que lo he hecho en algunas partes, sin exagerar o sin saturar, porque entonces ya se nos va a volver una cosa que no va a gustar mucho para el usuario. Y tener en cuenta utilizar elementos visuales siempre y cuando estén justificados. No es poner la imagen por ponerla, sino mirar en qué casos una imagen me va a aportar o una ilustración me va a aportar al contenido que se brinda, incluyendo utilizar cuando corresponda elementos de síntesis o esquemas de síntesis, esquemas visuales. Tener en cuenta que si voy a utilizar imágenes, procurar no utilizar fondos oscuros, recordemos pues por la condición en la que estamos hablando en este caso. Y igualmente con el tema de las tablas, tratar de que las tablas no tengan espacios muy amplios, sino que estén diseñadas de tal manera que ocupen el espacio suficiente sin demasiados fondos o colores de fondo que vayan a generar dificultad al momento de la impresión. Voy a mostrarles también como un ejemplo aquí rápido sobre el tema del diseño que estoy mencionando.
Aquí tengo un contenido que requiero ponerlo en una lógica de guía. Esto es el texto plano, o sea, el contenido sin diseño, solamente la información que requiero suministrar. ¿Qué hice con esta información? La cargué en una hoja, tamaño oficio, en este caso estoy manejando el mismo tamaño para poder hacer la comparación, en una hoja tamaño oficio sin hacerle ningún tipo de organización en particular. En este sentido, el contenido aquí suministrado me ocupa una hoja. ¿Listo? Cuando utilizo el mismo contenido en el mismo tamaño de hoja, pero lo pongo en 2 columnas, miren que tuve un ahorro de espacio. Entonces puede ser conveniente la utilización de este tipo de formato. Miren, cuando uno utiliza columnas, se ahorra unos espacios. El mismo contenido, igualmente en 2 columnas, pero utilizando formato horizontal, me permitió este tipo de visualización. Entonces ya depende uno cómo lo quiera diseñar. El mensaje aquí es que la utilización de columnas me permite una mejor distribución del contenido. Ahí corregiría un aspecto, y es que en esta primera versión que les estoy mencionando, la información solamente llegó hasta esta parte que estoy señalando en pantalla. O sea que a una segunda hoja se me fue un párrafo y medio en esta primera versión de diseño. En la segunda, que es en la doble columna, me sobra espacio, y en la tercera me quedó un espacio justo, para que lo tengamos presente. Puede ser de todas maneras que aquí la información está saturada, o sea, hay mucha información, mucho texto, pero eventualmente puede ser, dependiendo de la funcionalidad, nuevamente más allá del tema del diseño, que funcione para lo que estoy queriendo compartir con los estudiantes. No obstante, yo también puedo coger la misma información y agregar algunos elementos que me ayuden a mejorar un poco la presencia visual, sabiendo de todas maneras que todo lo que le agregue lo que va a implicar es la utilización de más espacio. En este caso, toda la información que había podido ubicar previamente aquí, como le estoy indicando, mira, aquí había podido llegar hasta la parte del contáctanos. En esta ya esa parte se me fue para la siguiente página porque agregué más espacio, puse un tamaño más grande en los títulos, le agregué este cuadro o este remarco, este marco para poder remarcar una información o enfatizarla, le agregué de pronto aquí una imagen. Eso hizo que, por supuesto, el contenido se me pasara para la siguiente página, pero dependiendo de lo que yo esté diseñando puede funcionar. Este diseño está hecho en un procesador de palabras. No se requiere tampoco pues, un programa muy sofisticado para lograr un resultado básico, muy funcional, que podamos también compartir con los estudiantes. Entonces, esto para que lo tengamos presente. Pero en concreto, lo que debemos tener presente es que la guía, incluso en conjunto con el diseño, tenga presente el aspecto de la redacción para que el estudiante pueda sentirse guiado sin necesidad de la presencia del maestro. Recordemos que ese básicamente es el principio de las guías de aprendizaje, y es lograr que una persona de manera autónoma logre apropiar unos conceptos y unas habilidades gracias a que el material está diseñado de una manera sistemática y lógica. Espero entonces que con esta información pues tengamos algunos elementos que nos ayuden a diseñar de mejor manera nuestras guías de aprendizaje.